Bueno, la idea es hablar un poco ahora de una droga que se acaba de mencionar, que es el brolucizumab. Los pacientes han mejorado mucho su calidad de vida, pero ¿qué hay si nosotros quisiéramos mejorar lo que ahora tenemos? Lo primero que diríamos probablemente sería precio, que es algo que se habló acá, accesibilidad, que tengamos mucha disponibilidad de la molécula. Sacando eso y yendo a las propiedades intrínsecas de la molécula, ¿quisieran ustedes que la molécula fuera más efectiva o que la molécula dure más, que tenga mayor durabilidad? O sea, que los pacientes ganen más visión con la misma cantidad de inyecciones. Algunos dirán las dos cosas, ¿no? Ya que me dicen más rápido. Pero si tuvieran que elegir una sola. Aparentemente, desde el punto de vista de la efectividad, hay poco que podamos agregar. Las drogas que tenemos actualmente han puesto la vara muy, muy alta para cualquier droga nueva. El uso de aflibercept, el uso de ranibizumab o el uso de bevacizumab, que son las tres moléculas que utilizamos en este momento para tratar a los pacientes con degeneración macular o edema macular diabético, tienen una vara muy alta de respuesta. La mejor respuesta la vamos a obtener cuando seleccionemos mejor a los pacientes. Pacientes tratados tempranamente suelen responder mejor y con menor número de inyecciones. Ahora, lo que se plantea en muchos mercados, por ejemplo en el mercado europeo, es tener una mejor durabilidad. Lograr que los pacientes que están viniendo tan frecuentemente a una inyección vengan menos seguidos. Y el brolucizumab apunta un poquito a resolver estas preguntas. Estos son mis disclosures financieros. Y estas son las moléculas que contamos hoy en día. Ven que está el bevacizumab, el aflibercept y el ranibizumab. Son moléculas relativamente grandes. 150 kilodaltons para el bevacizumab, 100 para el aflibercept y unos 50 para el ranibizumab. Y el brolucizumab es un miembro de una nueva familia de moléculas totalmente diseñadas, no son moléculas que están habitualmente en la naturaleza, y lo que hacen es tener básicamente esto, una muy pequeña molécula en la que se toma solamente las porciones importantes que serían de las regiones hipervariables, solamente aquellas regiones que son las que interactúan con el receptor del VEGF. ¿Ok? Esto, ahí se colgó la diapositiva, esto lo ponemos sobre un anticuerpo monocadena y queda una molécula muy chiquitita, no más moléculas gigantes como un anticuerpo completo, una molécula muy chiquitita que interactuaría muy bien con el receptor. Efectividad va a ser la misma, pero como puedo poner una molécula chiquitita, puedo poner más cantidad en el volumen que puedo inyectar en el ojo, que estamos ciertamente limitados, no puedo hacer una inyección cada 15 días o meter 0.1 mililitros, tengo que meter 0,05, que es lo máximo que el ojo podría llegar a tolerar en volumen. Se diseñó esta molécula y se la probó con estudios clínicos hechos en más de 1000 pacientes, 2 estudios en paralelo que se llamó el HAWK y el Harrier, y estos 2 estudios se probó en degeneración macular, el año que viene se va a probar en edema macular diabético. ¿Y qué es lo que se hizo con este estudio? Se lo comparó contra el estándar de cuidado que se considera en muchos lugares, el aflibercept en este caso, y se utilizó 3 inyecciones de aflibercept, 1, 2, 3, cada 4 semanas, y ahí el aflibercept pasó a ser usado cada 8 semanas, es decir, mes sí, mes no, aliviando la carga de trabajo como se usa en Europa. Este mes no viene, el mes que viene a hacerse una inyección y hasta 2 meses más no vuelve a venir. ¿Qué se hizo con esta droga? Se la probó cada 12 semanas. Cada 12 semanas en vez de cada 8. O sea que el paciente se lleva 1, 2, 3 inyecciones, completé dosis de carga y cada 12 semanas vuelve a una inyección. Pero puede haber pacientes que tengan enfermedad muy agresiva. Entonces el protocolo me permite que cada vez que yo veo al paciente, si considero que tenía enfermedad activa, lo bajo y lo paso a cada 8 semanas. O sea que los pacientes terminan siendo tratados o cada 12, cada 3 meses, o cada 8, cada 2 meses. Y veamos cuáles fueron básicamente los resultados del estudio. Las poblaciones basales fueron lo mismo nivel de visión, edad, gravedad de la enfermedad, grosor de los CT, exactamente lo mismo. Estos son los 2 estudios. Uno comparó una dosis de 3 y 6 miligramos y el otro solo comparó los 6 miligramos contra el aflibercept, como vemos, y las ganancias visuales fueron de 6 letras aproximadamente, porque eran pacientes con muy buena visión, pocas ganancias, mala visión, muchas ganancias, y las ganancias fueron comparables o muy parecidas con la del aflibercept, logrando las inyecciones en la mayoría de los pacientes cada 12 semanas. Entonces, si yo tengo 100 pacientes que trato con esta droga, voy a tener cercano a 60 recibiendo la inyección cada 3 meses y 40 de ellos van a tener que venir cada 2 meses para recibir la inyección. Puedo decir entonces que la mayoría de los pacientes que fueron tratados con brolucizumab recibieron tratamiento cada 12 semanas.
Pero hay un poquito más de ventaja. Las agudezas visuales, como dije, son las mismas. Es muy difícil de superar estos valores de ganancias visuales. Tiene más que ver con la enfermedad, el tiempo de detección de la enfermedad que con la droga en sí. Pero lo que se logró es que tanto tempranamente como tardíamente, en semana 16 en los dos estudios, esto es temprano, se logró que las retinas estén mucho más secas y tengan mucho menor nivel de actividad comparado con el aflibercept. Y respecto de los CT, retinas más secas con menos líquido y la proporción de pacientes que tenían una retina sin fluido intrarretinal o subretinal fue mucho mayor en aquellos pacientes que eran tratados con brolucizumab. Entonces yo estaría obteniendo una droga que tiene una seguridad absolutamente comparable con cualquiera de las drogas, pero que lograría inyectar a los pacientes, por lo menos a la mayoría de ellos, cada 3 meses. Fue no inferior al aflibercept, bastante menos nivel de actividad, un 30% menos de actividad en la semana 16 tempranamente en el tratamiento, una mayor reducción del grosor, del espesor de los CT en semana 16 y 48, mucho menor presencia de fluido intrarretinal y subretinal, que son las cosas que nos disparan a hacer otra inyección. Muchos menos pacientes tenían fluido por debajo del desprendimiento del epitelio pigmentario y la seguridad fue la misma con el aflibercept. Esta droga terminó su fase 3, está terminando su proceso regulatorio para ser aprobada, para ser utilizada. Va a venir a un mundo muy competitivo en el que tenemos biosimilares de las moléculas que usábamos, va a haber biosimilares pronto de las drogas que usamos, está el sibaflibercept, que en Argentina no se consigue el sibaflibercept, el Zaltrap, que sería la droga oncológica, no existe, entonces sería de Sanofi y no existe en Argentina, por eso es que no se puede usar, pero sería una alternativa de tratamiento. O sea que un antiangiogénico más, veremos cuánto termina siendo el costo final, pero implica un gran ahorro en la cantidad de visitas y en el número de inyecciones de los pacientes. Se van a hacer más estudios en el sentido de ver cómo funcionaría esto, por ejemplo, en Treat and Extend. Esta estrategia es extend y después acortar. El paciente se extiende. Hay varios papers, por ejemplo, que muestran que con otras drogas se puede lograr un Treat and Extend y lograr 50% de pacientes cada 3 meses. Pero el Treat and Extend implica ir poquito a poco estirando. Estos hacen 1, 2, 3 y todos a 12 semanas. Y voy bajando poquito a poco. Los que cada 12 semanas no les alcance los inyecto cada 8. O sea que bienvenida una molécula más que pronto estará con nosotros. Veremos cuáles son el resto de las vicisitudes a la hora de elegir los tratamientos. Exacto. Estos son los investigadores de los cuales el doctor Alessandrini y yo con el doctor Franco participamos en Argentina. Fue un estudio que cerró muy rápido, por eso no se pudieron incluir más centros, pero varios centros en Argentina van a estar probando esta molécula en edema macular diabético pronto y la doctora desde Colombia también participó en este estudio. Bueno, muchísimas gracias. Biosimilares, ya que estás acá. ¿Andamos? ¿Sí? Bueno, y me dicen que empalmemos con la otra charla que teníamos pensado, que se llama Biosimilares, también es una charla que cargué ahí, y trata de contestar un poco la pregunta que hacías ahí, cómo es que nosotros tenemos un biosimilar y que somos el único país en el mundo que aprobó un biosimilar de una molécula que no tenía ninguna indicación oftalmológica en ningún lugar del mundo, por más que se usaba a trocha y moche en todo el mundo, ¿ok? ¿Cómo sería el tratamiento ideal? Si quisiéramos nosotros ahora tener que diseñar el tratamiento ideal para manejar cualquier paciente que necesite un antiangiogénico, que sea altamente efectivo, poco número de inyecciones con una gran ganancia visual, que sea seguro, no tengo endoftalmitis ni voy a tener, no me preocupo, ningún paciente hace vasculitis, que sea costo eficaz. Y acá tenemos un problema porque los costos están mal regulados en Argentina porque no tenemos un organismo como por ejemplo el NICE en Inglaterra, National Institute for Clinical Excellence, evalúa los costo-efectividad de las moléculas y le dice al vendedor de la molécula, más de tanto, esta molécula no vale. En Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, los estados hacen costo-efectividad y le dicen al vendedor, esta molécula más de tanto no vale. Si me la cobras más de esto, no te la pago. Ok, perdón. Más de tanto no te la pago. Acá en Argentina, el costo final está mal determinado. Y a veces la gente se enoja con la persona incorrecta. Si yo te vendo a vos un Fiat 188 a 2 millones de pesos, ¿quién es el tarado? ¿El que lo compró o el que lo vendió? Bueno, y acá en Argentina siempre podemos agregarle una pizca de sospecha a todo lo que sucede desde el punto de vista de los pagadores. ¿Está bien? Queremos que sea accesible porque hay medicamentos que son muy baratos pero no se consiguen. Queremos que sean fáciles de administrar y que el paciente sea tolerable.
Tenemos que definir un poquito qué es un producto biológico y decimos que un producto biológico es aquel que viene de un organismo vivo, una línea celular, y ahí tiene una gran lista de otros elementos biológicos que nosotros utilizamos a diario. Por ejemplo, las vacunas, los interferones, los factores hematopoyéticos, etc. Son todos productos que no se fabrican en un laboratorio, sino que vienen de un organismo vivo. Y estas tienen reglas específicas de aprobación que son diferentes de las micromoléculas. Y ahí introduzco qué es una micromolécula. Una micromolécula es la aspirina, el ibuprofeno, moléculas simples, fácil, chiquititas, pequeñas, poco pesadas, 180 Dalton. Al lado tienen un anticuerpo completo, totalmente humano, adalimumab, 148.000 Daltons. Es una molécula hipercompleja y cualquier variable en su secuencia específica genera impacto clínico sobre el paciente. ¿Para qué existen las genéricas? Cuando se agota la ley de patentes en los países que tienen patentes, cualquiera puede salir a fabricar eso exacto de la misma manera, bajando el precio de los productos. Sabemos que en Argentina muchas veces el genérico cuesta más caro que el original. Lo vemos con el antibiótico que le damos a los chicos, la amoxicilina, por ejemplo. Fíjense cuánto cuesta el de laboratorio local y fíjense cuánto cuesta el de laboratorio importado. ¿Qué es un biosimilar? Un biosimilar se define como un producto biológico que ha sido aprobado por ser altamente similar. No tiene que ser igual. Altamente similar a otro biológico original, por ejemplo, ranibizumab, bevacizumab o aflibercept, y que no presenta diferencias clínicas en términos de eficacia y seguridad. ¿Cómo sé yo que no tiene diferencias clínicas en términos de eficacia y seguridad? Hice un estudio clínico de 1000 pacientes, como hicieron la gente de brolucizumab, como se hicieron los estudios de adalimumab, etc. Y pequeñas diferencias en componentes que son clínicamente inactivos son absolutamente permisibles. Así lo define la FDA. Altamente similar y que no tenga diferencias clínicas. Y las diferencias clínicas se prueban en pista. Y en pista significa hacer un estudio clínico donde demostremos cómo funciona una y cómo se compara con otra, con la que viene a querer copiar. Hay una definición más elevada todavía, que se llama el biosimilar intercambiable. Cuando un biosimilar logró demostrar con un estudio de intercambiabilidad, y un ejemplo de eso es el estudio Northwich, que los países europeos ponen a un grupo de pacientes en una droga, y otro grupo en biosimilar y pasan al original, vuelven al biosimilar, pasan al original, vuelven al biosimilar. Si esos pacientes, a pesar del switching continuo, no muestran diferencias clínicas, se considera un biosimilar intercambiable y el gobierno lo cambia directamente, aunque vos en la receta hayas puesto, quiero esta marca, y ellos te dicen, este es un biosimilar intercambiable. En Argentina esa definición no existe. Entonces, vamos a la pequeña discusión de cuál sería el problema de tener una copia pequeña y una copia grande. Vamos a suponer que uno le quiere comprar un par de botines a un sobrino que se los encargó. Son muy caros. En Europa cuestan 400 euros porque son los de Cristiano Ronaldo. En vez de comprar esos, le compro el que vende en la esquina en una manta, unos que valen 20 euros. ¿Cuál es el problema de que una molécula pequeña o una cosa simple no sea la misma? Nada, se le saldrá la suela, el paciente no va a jugar mal al fútbol porque tenga un botín diferente, realmente no hay ningún inconveniente. Ahora, si la molécula que yo estoy copiando es una molécula un poquito más compleja, ¿cómo me doy cuenta yo, a pesar de esos plásticos espantosos que le pusieron al Toyota de luz, cómo me doy cuenta yo que una molécula funciona diferente de la otra? ¿La peso? ¿La mido? ¿Le saco fotos y se la muestro a gente? ¿O las saco las dos a la pista y que me demuestren que pueden doblar en lluvia a 200 kilómetros por hora? Eso... Podría hacer estudio de farmacocinética también inicialmente y ver cómo se comporta en la biodisponibilidad del medicamento. Ese sería el primer paso a la hora de evaluar estas cosas. Pero también quiero saber cuál es la performance clínica. Y sería sacar a los dos a la pista y rápidamente cualquiera se daría que el Toyota me lo pongo de sombrero en la primera vuelta y la Ferrari siga dando vueltas tranquilamente. ¿Por qué es importante lo que la doctora mencionaba de farmacocinética? Porque hay una cosa que se llama inmunogenicidad. Y si yo utilizo una droga que va a despertar una respuesta inmune en el cuerpo del paciente, ese paciente va a generar anticuerpos anti la molécula que yo le acabo de inyectar. Y eso es lo peor que le puede pasar, porque si después esa molécula no funciona y vuelvo a la otra, el paciente está lleno de anticuerpos. Y la inmunogenicidad se evalúa haciendo un estudio de farmacocinética bastante estricto y con muchos pacientes. El biológico no es una mala palabra, no es una mala palabra el biológico. Los biológicos son todos bienvenidos y los biosimilares son más bienvenidos todavía. ¿Por qué? Porque los biosimilares es generar un producto nuevo de algo que ya existe.
y generarlo a un costo menor porque alguien ya lo pensó, ya hizo los estudios y yo solamente copio la molécula, hago un par de estudios clínicos y demuestro que funciona igual y bajo los costos y genero competencia. Todos están copiando a todos. Novartis, a través de Sandoz, copia a AbbVie, Genentech copia a Amgen, Teva de Israel también copia a Pfizer, Pfizer tiene un ranibizumab, les muestro simplemente una pequeña línea. En próximos años vamos a ver, por ejemplo, que se va a utilizar de Boehringer Ingelheim, un biosimilar de ranibizumab va a estar disponible. Están haciendo estudios de fase 3 con muchos pacientes. Sandoz tiene una lista infinita de estudios, adalimumab, miles de otras moléculas que son muy caras y que Sandoz, de Novartis, está generando biosimilares de estas moléculas. Samsung, levanten la mano, ¿cuántos sabían que Samsung estaba fabricando biosimilares? Mucho tiempo, mucho dinero, mucha tecnología y Samsung está generando biosimilares ¿de qué? De absolutamente todo, de bevacizumab, de ranibizumab, de adalimumab. En nuestro centro hace poco se hizo un estudio de adalimumab de Samsung. Con un gran estudio de fase 3 o de efectividad y seguridad, demuestra que la droga funciona en todo este tipo de pacientes. Hay una cosa interesante a la hora de hacer comparaciones, que cuando hacemos un estudio, lo comparamos con ese otro estudio, y el BioCreep es algo muy importante. Es un concepto, si yo me comparo con alguien y ese alguien se compara con otro, yo puedo decir que yo soy no inferior a esta otra persona es no inferior a otra persona, y así infinitamente hasta llegar a una décima persona. No quiere decir que esa décima persona sea no inferior a mí o yo no inferior a ella. Se deben comparar mutuamente las moléculas. Entonces las extrapolaciones en este tipo de estudios no está permitida. El futuro, tal como se habló acá hace un rato, va a ser que vamos a contar con versiones más económicas tal vez de productos ya conocidos. Ese es el Accentrix de Novartis o Alcon. Vamos a contar con la vuelta de los muertos vivos, el Macugen siendo relanzado para algún tipo de patología en especial. Ahí ven una caja china del Convercept, una droga que vamos a empezar a testear en fase 3 actualmente. Ahí está el Saltrap, que es el Sivaflibercept para ser utilizado tipo Avastin, el Avastin original y hasta moléculas producidas por LG Pharma también, y también el Brolucizumab, el Faricimab y un montón de moléculas nuevas que están llegando. Bienvenidos los biológicos, bienvenidos los biosimilares de los biológicos, pero muéstrenme en un estudio clínico que funciona tan bien como lo que vienen a intentar reemplazar a un costo menor, que es absolutamente bienvenido. Respecto de esto, quiero hacer un pequeño comentario. El Lumier es una droga que ha sido aprobada por el gobierno y cualquiera que la tiene que usar la puede usar con total libertad porque está 100% aprobada. Y ahí tu pregunta de cómo hace el gobierno para aprobar estas moléculas, cuál es la regulación. Y la regulación es muy nueva. Ahora va a haber una reunión de la SARIP con la gente del ANMAT para discutir un poquito cómo es el mecanismo de aprobación de estas moléculas. Y bueno, algunos están satisfechos con que ya esté aprobado y sea legal y a mí no me cabe ninguna, listo, y otros dicen, yo prefiero esperar que me muestren un estudio clínico o que muchos me digan que la droga funcionó muy bien y ahí me voy a quedar tranquilo. Bueno, muchísimas gracias.